Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, liburuaren kontzeptura hurbiltzeko beste modu batzuk topaketa izango da. Desire Rubio artistak escrito a lápiz proiektua aurkeztuko du, tradizionala ez den edizio laborategia. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar el encuentro Otros modos de abordar el concepto libro, en el que el artista Desire Rubio presenta el proyecto Escrito a lápiz, un laboratorio de edición no tradicional. Welcome to Gutun Zuria Bilbao, International Literature Festival. Now we present the meeting Other Ways of Approaching the Book concept, in which the artist Desire Rubio will present the project Escrito a lápiz, a non-traditional publishing laboratory. Buenos días. Soy Iván de la Nuez, asesor del festival, y hablo en nombre de mis compañeros de todo el equipo y del festival y de los otros asesores y asesoras para presentar a Desire Rubio. Primero que todo, agradeceros vuestra presencia aquí y exponer un poco, muy brevemente, porque esto es una clase, un encuentro, un taller casi práctico, que Desire Rubio aborda el libro desde toda su interioridad y también desde lo exterior. Cuando hablo de interioridad no solo es los tejidos, el hilo, etcétera, que ella extrae para que sean visibles y transparenta todo el proceso de edición, sino también que es una persona que conoce el sistema editorial, que trabaja en el sistema editorial, que no es artista a las 24 horas. La idea nuestra de escribir, editar, leer, es invitar a autores, autoras que son multitareas, que son escritoras, que son lectoras, pero también que son editoras. Y ella se mueve en ese medio, es decir, tiene un trabajo en el mundo editorial y a su vez es una artista que interviene los libros que ese mismo mundo editorial ha producido. Con ella vamos a enterarnos un poco de que el hilo de un libro no solamente es la trama que lo subyace y que nos va llevando de principio a fin, sino que es un hilo de verdad, que puede ser también edición, que puede ser escritura y que puede ser lectura. Y bueno, nosotros descubrimos a Desire y todo su trabajo en su página web, que es Escrito a lápiz, que invito a todas y a todos a que la visiten, porque nos va a dar una idea, después de este encuentro con ella, creo que nos va a dar una idea de todo lo que uno puede hacer con un libro y deshacer, y de que leer un libro también es interceptarlo, es modificarlo y es, digamos, capturarlo para uno mismo. Bueno, un poco eso. Gracias. Muchas gracias, bienvenida. Gracias, Iván. Tengo aquí un micrófono. Bueno. Si quieres lo dejamos ahí. Bueno. Perdón que me siente, pero como no he podido traer todos los objetos y necesitamos, cuando explique algunas cosas, pues tener una referencia visual, necesito usar el ordenador. Gracias a todos por venir. Para empezar, un día de semana a esta hora, es como, bueno, una hora rara. Gracias por el interés, la curiosidad. Voy a intentar como un poco contar toda la idea, el tema, digamos, que hemos delimitado, ¿no? Otros modos de abordar el concepto libro, editar desde los márgenes, pero hablo de los márgenes del concepto libro, ¿no? Del objeto no tradicional, sino del otro lado. Si alguno en algún momento tiene algún tipo de duda o algo que decir, si levanta la mano, perfecto, porque así lo hacemos un poco más, no sé, con una interacción mucho más cercana. Me hubiese gustado que estuviésemos más cerca, pero bueno, por un tema técnico no es posible, así que tampoco pasa nada. Hablar de la edición tradicional del libro, pues es lo que estamos todos acostumbrados, porque es lo que, digamos, lo hegemónico. Pero luego está todo un mundo, digamos, de investigación de mucha gente que estamos metidos en el sector editorial o experimentación artística sobre qué cosa es un libro, ¿no? Dentro como un libro puede tener un título y no tener páginas, puede no tener encuadernación, puede ser un objeto, que le asignes digamos, la cualidad del libro, porque quizá tenga texto y haya una narración, hay algo que está diciendo.
qué cosa es un libro, cuál es ese límite, ¿no? del objeto tradicional, el formato. Estamos acostumbrados a ver un libro pues, con una encuadernación, con páginas que poder leer, ¿no? Recorrer, con una cubierta, un texto de cuarta cubierta y tal, pero un poco jugando con qué cosa es un libro. O sea, un libro en papel puede destruirse, puede quemarse, pero la idea de un libro no. Entonces, si nos quedamos ahí, podemos ir un poco tirando también un poco de qué cosa, para qué sirve la literatura, para cómo incide en nosotros, y el objeto libro digamos, puede trascender digamos, al formato. Voy a hablarles de 4, bueno, lo he dividido en 4, pero porque podría ser lo mismo, modos de abordar digamos, el objeto libro, teniendo en cuenta que el Escrito a lápiz es un laboratorio editorial, proyecto editorial que trabajamos con no escritores porque no escribimos los libros, sino que los intervenimos o los hacemos, ¿no? Los tergiversamos o damos la vuelta. Una de las colecciones, bueno, hay como 4 colecciones de las que voy a hablar para que resumen muy bien un poco el juego de otros modos de abordar el libro. Está el libro objeto, que yo creo que más o menos todos podemos visualizar, que digamos un objeto asume una cualidad de libro, ¿no? Luego está el objeto performativo, el que llamamos un poco al que a través de una premisa o algo que queda muy claro como un enunciado realizativo te puede llevar a una acción. Luego está el objeto reacción poética, que esto es un poco las intervenciones que te pueden de pronto generar una experiencia estética literaria, ¿no? Como lector o como, bueno, sí, como lector, porque creo que al final todo esto, en esa difusión de límites, en eso difuso de los márgenes, de los límites, del concepto, ¿no? Y de la definición, un lector también es alguien que está haciendo una carrera literaria, no como escritor, pero sí como, bueno, sí, como escritor, como narrador, como lector. Y el otro modo es, bueno, pues el libro de artista, que aquí puede ser todo lo que he dicho anteriormente, puede ser un libro de artista. Empiezo con los objetos de reacción poética, que es lo que hago yo, que justo Iván ha introducido también, que es el uso del hilo literal, ¿no? como un recurso, un elemento para subrayar o analizar un texto. Y aquí es interesante porque el hilo normalmente suele estar como en la parte oculta, ¿no? del libro, porque suele estar en el cosido de un encuadernado, pero al sacarlo, de alguna manera estamos visibilizando algo que es el soporte, ¿no? Y aquí ya entramos en un terreno más conceptual. ¿Qué es lo que hace un libro, ¿no? Entonces, si lo sacas, podemos ir como analizando incluso ese hilo que está invisible, es el que nos puede de pronto servir de lectura y para tensar, lo que yo llamo tensar el texto. He ido como indagando y bueno, pues he llegado a 4 o 5 modos de momento de tensar el texto. Y cuando digo tensar el texto es pues de modo literal con el hilo y el papel. Uno está interviniendo directamente la portada. Bueno, yo creo que se ve bien, ¿no? Pero creo que perdemos tiempo si estoy buscando aquí un poco. Interviniendo la portada del libro en personajes que aparecen en portada, que suelen ser femeninos y que quizá pues ya el rol de ese personaje femenino ha quedado un poco atrás, ¿no? Que no nos representa un poco desde el punto de vista narrador, quizá hoy en día tiene una lectura desfasada. Pero luego no solo digamos, la intervención en la portada, también es un poco como un hilo liberador. En este caso es sobre el hermano de la protagonista, es autista, y hay un tema de hablar del frío, del hielo, ¿no? El hielo hasta un punto te puede adormecer, pero luego te puede
puede hacer daño, ¿no? Te puede inutilizar un miembro. Entonces, la intervención es un poco como cómo conectas con ese hermano autista, pues desde los colores de una llama, bueno, un poco ya jugando desde la intervención, haciendo una especie de otra lectura del libro. Eso también entra como una reseña bordada, como un análisis del texto, que es otra cosa, pero es una, digamos, de las ramas que da juego a lo que es la intervención de una portada de un libro. Y luego, por ejemplo, en este libro que es, bueno, pues la protagonista de un medio muy rural sufre una violación muy jovencita y de algún modo el bordado aquí y la intervención en la portada es... no está el personaje, porque el personaje solo está el vestido, ¿no? Cuando ella luego huye, consigue huir del violador, pero es entre una reja, una prisión o un poco sangre, liberación, un poco la idea es que te arroje de algún modo ciertas sensaciones que pueden, sin haber leído el libro, ¿no? Ciertas sensaciones de la trama. Y luego otro modo de tensar el texto vendría a ser cuando como lector estás leyendo un libro y te recuerda y ocurre un diálogo interno entre un libro que has leído años atrás con uno que estás leyendo y de pronto encuentras, o sea, que entre el libro que estás leyendo y otro libro se te aparece como un diálogo entre esos dos digamos, textos, quizá porque el tono de la atmósfera que está recreando los autores te lleva a una u otra escenario de otro libro o quizá el mismo lenguaje, los personajes. En este caso, Cecil Beach, con el conjunto de relatos de Askildsen, del noruego Askildsen, Desde ahora te acompañaré a casa, hay un tema ahí de la incomunicación en la relación de pareja entre dos seres que están vinculados de muchos años, una incomunicación que hace que haya un abismo, ¿no?, entre esos dos personajes. Aquí la pieza yo la evidencio con una comparación de esos dos fragmentos, ¿no?, que te da ese tono, esa atmósfera, hay algo ahí como un vaso comunicante en la voz narrativa. Aquí lo que hago es literalmente establecer ese diálogo uniendo con hilo estos dos libros. Pero luego, en el caso de, por ejemplo, un mismo libro y dos traducciones diferentes, por ejemplo, en el caso de Hambre de Knut Hamsun, en España circuló una edición, una traducción del inglés, el original es noruego, y la traducción del inglés pues ya había pasado por varias capas donde el lenguaje había perdido por el camino un montón de imágenes, no voy a hablar de una traducción adulterada, porque no es adulterada, es un nuevo libro con una gran voz de la de Hamsun, que la consigues. Me leí el libro de la traducción del inglés y es un librazo, pero cuando lees el libro de la traducción directa del noruego, claro, dices, claro, aquí lo que no solo es un librazo, sino que hay imágenes y hay... bueno, pues lo que es la experiencia del lector, ¿no? Encuentras que hay una riqueza en esas imágenes, en cómo está escrito, que no lo tiene el otro, que está totalmente despojado, ¿no?, desprovisto de ciertos, bueno, de adjetivos o el modo en que cómo está redactado el texto. Y aquí es muy literal porque si lees las primeras 4 líneas, es el mismo libro, pero estamos hablando como de lenguajes muy diferentes, ¿no? Uno podría ser Carver y el otro Lezama Limos, en plan desde el minimalismo y el barroco, o sea, es como pero hay algo que es, bueno, pues la voz narrativa que prevalece, ¿no?, que permanece de Hamsun en este caso. Cosa que en realidad demuestra que hay un autor superpotente detrás, porque aunque haya sido traducido del chino, del inglés o directamente del noruego, ves que hay un librazo. Entonces, eso es otro modo, digamos, del relacionar con el hilo dos libros. Luego está lo que es literalmente tensar el texto, que es en un libro que ha subrayado y que te ha calado, digamos. A ver si esto lo puedo ver aquí. Poner un poco de manera muy evidente y visual y llevar como el comportamiento
esa tensión al límite, ¿no? Que es cortando la hoja del libro y cómo formas esa tensión que te la puede dar un arco, pues pasando el hilo entre ese folio cortado, ¿no? Que es lo que o sea, aquí el tensar el texto, lo que estoy haciendo directamente, pasándolo como a un 3D, ¿no? A otro plano, es, sí, echando a volar el mismo texto que ha calado en el lector, ¿no? Hablo en mi caso. Por ejemplo, en Rayuela, el capítulo típico 7, ¿no? Que en su momento pues, me sabía de memoria, está subrayado. Yo ahora mismo puedo ver esto y acordarme perfectamente del toco tu boca y tal. Entonces es como llevarlo a otro plano, ¿no? Un plano visual de lo que es, de cómo incide la lectura y de cómo, digamos, uno puede ver gráficamente esa experiencia lectora. Y luego está lo que llamo yo acercarte a un texto a través de constelar, que es en algún momento me planteé, me di cuenta que yo llevaba muchos años leyendo, subrayando con lápiz y encerrando en círculos las palabras que me parecían como medulares, ¿no? Del poema o de ensayo, o bueno, básicamente porque he pasado muchos años no leyendo novelas, sino ensayo y poesía. Entonces, la pregunta, digamos, que me planteé fue ¿hasta qué punto se puede medir el calado de un poema? Y viendo que yo llevaba volviendo a varios libros durante varios años, un poco que el hilo conductor quizá de esos libros eran alrededor de la idea de la imposibilidad del cuidado, ¿no? De la no posibilidad del vínculo, ¿no? Desde el cuidado. Hice una selección como de 8 libros que me habían acompañado, a los que siempre había vuelto, y que de algún modo no habían envejecido con los años. Por ejemplo, pues Alejandra Pizarnik, que la empecé a leer muy joven, no sé si 17 o así, pues no me había envejecido, seguía, digamos, teniendo como potencia. Algunos que empezaba a leer, que había leído hacía 2 años, ¿no? Como Anne Carson, que tampoco se había editado antes en español. Y así conseguías crear como un objeto, bueno, pues esto es un objeto de un artilugio imprescindible, pero a la vez inútil, porque no estamos hablando aquí de un territorio de utilidad, ¿no? Pero sí para, de algún modo, sistematizar y encontrar un método de qué está pasando en estas lecturas, ¿no? ¿A dónde puede llevarte el encerrar en círculos palabras clave de un poema que te calan, ¿no? Entonces, el constelómetro, que es este artilugio, lo que reúne es, por ejemplo, estos son 8 poemas, digamos, que me han acompañado y que no han envejecido, pues de 8 poetas diferentes. Y aquí es donde esas constelaciones que reúne el constelómetro responde a cada poema, ¿no? Cada poema, ¿qué cosa es una constelación como expresión visual de la lectura de un texto? Es, voy al de Pilariño, Anne Carson, no está. Bueno, vamos al de aquí. Yo creo que se ve bien, ¿no? Este poema es encerrar en círculos, que no traje aquí el de Pizarnik. Es encerrar en círculo palabras clave que de algún modo sientes que son como la médula de ese poema, y cuando
Sí, esto es una lectura emocional desde un poco la intuición, no es nada muy racional, digamos, porque hoy puedes encerrar pues, determinadas palabras y de aquí a un año, de aquí a 6 meses, puedes encerrar otras, ¿no? O ser exactamente, tener las mismas lecturas. Entonces, es como la foto de ahora, ¿no? Tampoco vamos a entrar ahí porque no somos los mismos nunca. Entonces, cuando unes esas palabras clave que están encerradas en círculos, dentro de esta lectura emocional del poema, te arroja una figura geométrica o una figura con una liana o, bueno, pues una figura que recuerda a un mapa, a una constelación, ¿no? Por eso hablo de constelar con hilo. La figura aquí es como 2 triangulitos, aunque en cada libro es diferente. En el caso, por ejemplo, hay algunos poemas que no son solo de una página, por ejemplo, este de Mariano Peirú, de Posibilidades en la sombra. El poema es un solo poema largo y bueno, pues en las 2 páginas las palabras clave que se repiten son las que, digamos, uno con el hilo, que el hilo lo uso como recurso, pero podrías usar un lápiz. Pero con el hilo sucede algo que es como, bueno, pues sacarlo del armario, ¿no? Vamos a evidenciarlo y utilizarlo como un recurso cálido, con esa textura y como, pues tiene otra fuerza. No es lo mismo que el lápiz, el hilo te aporta otro tipo de análisis, ¿no? De análisis y de sensación. Este tipo de, digamos, de modo de leer, de aproximarte al poema a través de estas constelaciones, de algún modo, pues quizá te puede llevar a hacer un análisis de pensar, esto es una expresión, o sea, las figuras que se forman como la expresión gráfica, ¿no? de la lectura de este momento, de este poema, a lo largo de los años o no. Y es curioso porque, por ejemplo, ayer en que hice un taller, éramos, no sé si 15 o 20 personas, cada uno de diferente, bueno, pues con una vida muy diferente, y con un mismo poema salieron 15 o 20 figuras diferentes, ¿no? No solo responde a tus lecturas, a tus referentes, a tu vida, ¿no? A tu sensibilidad, al qué tipo de lector eres, ¿no? Si eres lector primerizo o lector muy racional o tal. Pero lo interesante, o sea, es que todas esas figuras al final representaban como bueno, pues cada uno es el modo en que te aproximas a lo que es el libro, ¿no? La literatura, al texto, a la palabra. Y el otro modo de utilizar el hilo como recurso para análisis o subrayado es, hay una pieza que a mí la verdad es que me gusta muchísimo, sobre todo porque lo que ocurre cuando un subrayado se une a otro subrayado, pues es como, bueno, algo ocurre. No voy a decir qué ocurre porque no sé qué ocurre. Pero en este tipo de pieza, bueno, no sé si la tengo aquí. Cojo un mismo libro y lo que hago es... un mismo libro lo entrego a un lector 1, lector 2 y lector 3. Aquí está. El lector, a cada lector le pido que lea, en este caso somos 3 lectoras, pido que subraye con lápiz pues, la lectura de un libro, ¿no? Pues, subrayas lo que te gusta, ¿no? Lo que te marca o lo que te parece diferente o destacable. Después de esa lectura de un libro totalmente, digamos, nuevo para cada lector, recupero esos ejemplares y lo que hago en un cuarto libro totalmente como virgen, ¿no? De rastro lector y de pues, un libro nuevo, lo que hago es superponer esas 3 lecturas a través de esos subrayados, pero con hilo.
Entonces aquí lo que sucede es muy curioso porque hay veces donde hay un encuentro entre el lector 1 y lector 2, entre el lector 1 y lector 3, o entre los 3 lectores, y se forma una especie de como pentagrama, mapa de lectura muy pues inesperado, ¿no? Lo que se ven aquí las líneas son como de la herida de la parte de atrás, porque el libro está impreso en las dos caras. Pero los subrayados, por ejemplo, este es lector 1, esto es lector 2, y aquí, por ejemplo, coinciden 3, pero en esta partecita solo hay uno que subraya. Entonces, es como visualmente ver, ¿no?, cómo confluyen las lecturas de 3 personas con sus sensibilidades y su modo de leer, ¿no? Esto es como la expresión visual, ¿no? Es como, mira, así se ve cómo confluyen 3 lecturas, pero lo que también me interesaba de pronto era cómo, a través del sentido del audio, del oído, cómo se siente esto. Entonces, si lees, si hay, digamos, en este libro, yo puedo leer la lectura de modo troncal, y luego hay un lector 1, lector 2, lector 3 que solo entra a leer lo que ha subrayado. Al final es como un coro dislocado, ¿no?, que se escucha por partes a 3 voces, a 2 o a 1. También si no hay una lectura troncal, quizás solo entras cuando ha subrayado y de pronto hay como un silencio y pueden entrar 3 lecturas, 2 lecturas o una, ¿no?, de una frase, una palabra o tal. Entonces esto sería como cómo se escucha ese subrayado, ¿no?, esa confluencia de subrayados. Entonces aquí el hilo lo he utilizado para manifestar eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se unen varios subrayados? Es un poco en una línea, digamos. Y luego esto, digamos, vendría a ser como una colección de objetos de reacción poética, pues porque evidentemente hay una reacción ante, si ves esto, pues vamos a llamarle reacción poética. En realidad era un pequeño homenaje humilde a Le Corbusier, que hacía esto en sus últimos años de vida, antes como apuntes, ¿no?, antes de diseñar casas. Y luego hablamos del libro objeto, voy a hablar del libro objeto. El libro objeto como pieza literal, ¿no? Por ejemplo, esto vendría a ser otro modo de abordar ya no la lectura, sino, bueno, la lectura también, el libro, ¿no?, el libro como tal. En este caso, el libro rojo son citas de Mao Zedong, que están, digamos, el libro está en el lugar donde estaría el mango, ¿no?, el mango de la brocha, y el lomo es la brocha que lo que haría es pintar de ideología roja, pues ¿no?, la cara, tu mesa. Entonces esto, digamos, lo llamamos libro objeto porque estamos un poco alterando el formato, ¿no? El objeto es una brocha, lo que hace de mango, de asa, de cuerpo teórico, son todas las citas de Mao Zedong, y el lomo tiene una función, ¿no?, que es pintar de rojo lo que tú quieras. Luego otro ejemplo de libro objeto es uno de nuestros más resultones, que es el Manifiesto Comunista. ¿Dónde está? ¿Si alguien lo ve? Ah, vale, está en libro de artista. Bueno, es que puede ser uno u otro. Esto no lo he traído porque no me dejaban en el aeropuerto, pero esta es la edición del Manifiesto Comunista, que está maquetado en forma de hacha, del pétalo, ¿no?, de la hoja que corta, y está ensamblado en lo que es el hacha, ¿no? Aquí yo me he traído solo el troquel del libro y está cortado, no está guillotinado, está cortado con hacha, por eso tiene la forma tan irregular, ¿no? Yo creo que aquí se ve un poco, porque claro, cuando no aciertas necesariamente, nosotros no somos cortadores de madera, sino gente que hace estas intervenciones, entonces
aquí se ve un poco más, ¿no? El corte y tal. Y bueno, es la edición tal cual, literal, bueno, un poco pirateada, bueno, creo que está libre de derechos, pero bueno, nos interesa poco eso, porque en realidad aquí lo que estamos creando es otro objeto, ¿no? Y está, bueno, pues maquetado tal cual. De algún modo es un libro objeto, porque es el hacha y el pétalo, que es lo que te corta, pues es literalmente lo que decía Marcy Engels, ¿no? en el manifiesto. Otro libro objeto es la Constitución Española, que viene como una especie de ataúd, bueno, de caja fúnebre. Y espera, vamos a poner aquí. La Constitución Española está troquelada en un formato ladyfinger o dildo, con todos sus artículos. Esto lo sacamos en el momento tan conflictivo catalán y destacamos el 155, pero bueno, que es un poco Sí, el 155 también viene en un formato tal cual, que esto vendría a ser, bueno, pues este es un libro porque tiene un título y tiene un concepto detrás que es toda la Constitución española, ¿no? Sobre todo según qué contexto, pues creo que tiene más sentido, ¿no? No tengo que explicarlo mucho más. Luego están otro, digamos, libro objeto, y aquí sí que es como muy, muy latente, digamos, lo que es el objeto, que es textos herméticos. Aquí está. Este es una edición de solo 6 ejemplares porque son los únicos. Este libro está descatalogado, es una edición de la Biblioteca Clásica de Gredos. Y solo tenemos 6 ejemplares. Bueno, en realidad solo queda este, porque los otros pues, ya están como o vendidos o en bibliotecas. Entonces, lo que aquí hemos hecho, en este caso el autor es Roberto X. Ohain. Bueno, el autor de estos objetos también es Roberto X. Ohain, que es la otra parte, digamos, de escrito a lápiz, que es nuestro no escritor errorista, no escritor porque no escribe libros, sino que los interviene y les da la vuelta al formato. El objeto de los textos herméticos, lo que es el ejemplar, pues para un poco ser consecuente con lo que el título promete, se ha encolado para hacer un texto hermético, ¿no? Un poco aquí es como silenciar el discurso, pero bueno, siendo consecuente con lo que el título que le ha puesto el autor. Esta vez es más objeto que nunca, ¿no? Leo aquí lo que dice el autor, porque el libro no se puede abrir. La intervención que se propone sobre cada ejemplar de textos herméticos consiste en sellarlo con cola transparente, de modo que quede un bloque cerrado, ¿no? De hojas de papel, que parece un ladrillo, también podría servir para otras cosas. Aunque conserva el aspecto del libro tradicional, convencional, lo que pasa es que lo único es que no se puede abrir, ni hojear, ni consultar, ¿no? Con esta acción, el texto está aquí, latente, está oculto, y de algún modo lo único que te queda es la evocación, ¿no? Aquí un poco podemos ponernos a hablar de qué cosa entonces es un libro. Esto es un libro, ¿no? Un libro con un texto hermético, literal. Bueno, por eso es un libro objeto. Pero no es una caja cerrada. Esto es un libro porque tiene una cubierta, tiene páginas. Lo que pasa es que está encolado. Eso se vende, sí, a coleccionistas. Pero bueno, a quien le interese, porque en realidad, ¿qué cosa es lo que se vende y qué es lo que no? Lo del precio es relativo.
Aquí estamos hablando un poco, jugando, ya no porque no estamos hablando de cosas útiles, estamos intentando darle intentar abordar el libro como desde otro lado, ¿no? Entonces, si buscamos una utilidad a todo lo que yo estoy hablando ahora, pues no creo que sea la expectativa, digamos, con la que hay que escuchar todo lo que yo estoy contando en objetos y la intervención de libros. Y luego hay otro modo, el objeto performativo. Objeto performativo, pues esto, bueno, el nombre de esa como colección un poco responde el término performativo, viene de un filósofo del lenguaje, J.L. Austin, que hablaba de enunciados realizativos que te pueden llevar a una acción, ¿no? Y aquí entramos ya como en un territorio del ready-made en edición, ¿no? De adjudicarle un carácter de libro a un objeto, ¿no? La página en blanco es pues, un paquete de folios de DIN A4. Le hemos puesto un título que se llama La página en blanco porque literalmente es la página en blanco. Cuando tú te enfrentas a tu Word o al bloque de páginas en blanco, de algún modo es como el antes, ¿no? Del libro, es el libro en potencia, es lo que está todavía en el pensamiento, ¿no? Entonces, le llamamos pues, objeto performativo porque es el antes de un libro que luego será un libro. Te está instando a una acción que es la de la escritura o de la del momento. Tú escribes toda tu vida, ¿no? No solo cuando estás escribiendo el libro toda tu vida según lo que te ha pasado. Hay gente que escribe de otros modos, pero bueno, yo aquí hablo de uno de los modos, ¿vale? De escribir, que es, decía, no me acuerdo si la cita era de quién, pero que escribir era como recordar la página en blanco, ¿no? Es como todo lo que has ido pensando en esas ideas para articularlas en un solo objeto. Y esto es uno de los objetos performativos. Luego está los libros de artista, que también son libros objetos o libros de artista. Y en este caso, por ejemplo, hemos editado la Constitución de Estados Unidos, porque no queríamos quedarnos solo con la española. ¿Dónde está esta? La Constitución de Estados Unidos está, bueno, no tiene lomo, está expuesto, digamos, encolado con el cosido, y es la impresión de la Constitución tal cual, pero en negro sobre negro. En realidad, si consigues hacer un juego de luz, pero tampoco se ve, ¿no? Se intuye que hay un texto de negro sobre negro. Es un poco jugar con qué cosa es la Constitución de Estados Unidos, ¿no? El texto debe ir el folio debe ir en blanco y el texto en negro, o para qué. Luego hay una serie que tiene algo en común, digamos, que es esta intervención de manipular el contenido. Aquí estamos hablando, sí, de objeto, esto es un libro, ¿no? Es más, digamos, literal en cuanto al objeto tradicional, pero lo que sí que cambia mucho es el modo en que se ha intervenido el interior. Aquí no hay una intervención, digamos, en el modo, en el formato, no en el objeto ni con hilo, sino, por ejemplo, esta es la edición original en castellano de Sobre el sueño de Freud. Y aquí a ver. Aquí está. La edición Sobre el sueño de Freud se ha escaneado página a página de modo fiel, ¿no?
pero justo en el momento justo donde te estás quedando dormido, ¿no? En ese desenfoque, ese momento segundo previo al sueño. Entonces, aquí lo único que, sin yo querer teorizar mucho, es un poco a qué se refería Freud sobre el sueño, ¿no? Hablando del sueño. Y es verdad que aquí las notas de trabajo de Roberto X. Sohain, que es el autor de esta pieza, habla que es un ejercicio de reescritura, porque el lector, ante la imposibilidad de poder leer el texto, porque intuyes que hay un texto, pero no lo lees porque está desenfocado, está en ese momento previo del sueño. No ves claro el texto, pero sí que puedes recurrir a técnicas, ¿no? Como asociar y decir, ah, mira, aquí parece que dice algo, o buscar semejanzas o intentar encontrar un sentido. Entonces hay como una intención del lector, aunque hay una no posibilidad, ¿no? Porque no lo puedes leer. Pero sí que te obliga a interpretar el texto que interpreta los sueños. Entonces, digamos, probablemente sea más útil, ¿no? que el libro de Freud. Dentro de las notas de trabajo de esta pieza, que Roberto X. Sohain, el autor, ha escrito, es, ¿no? como ejercicio de creación poética del lector, puede ser, creación poética involuntaria, puede ser, herramienta de invención, lapsus, error, y aquí ya se pone en plan un poco manifiesto y dice, contra la solidez de las palabras escritas, hacia la destrucción del texto, hacia la desaparición, reflexión sobre los límites del lenguaje. Bueno, aquí es interesante lo del, ¿no? Los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo, ¿no? Nuestras lecturas son lo que limitan nuestro mundo, o un poco, sí que es interesante como coger algunas reflexiones. Cuestionamiento sobre la legitimidad del lenguaje, lo borroso es revelador, el texto borroso es más revelador, o hay una evolución hacia el vacío y el silencio quizá en esta interpretación del sueño. En cualquier caso, no está de más hacer ese ejercicio de confiar en lo no determinado, ¿no? de ese texto deformado, confiar en la ambigüedad, confiar en la confusión, ¿no? en el error. No todo tiene por qué ser un libro perfecto al uso. Y luego en esa línea de la intervención del interior del libro está otro texto de Freud que se llama El yo y el ello. Y el yo y el ello lo que ha hecho... A ver si lo encuentro. En ediciones pequeñas. Aquí está. Es que llevamos muchos años haciendo este tipo de cosas, de piezas, un poco jugando, entonces no está muy ordenado, digamos, tampoco lo queremos, no tenemos un orden alfabético. Y porque muchas cosas intentamos como categorizarlas en libro de artista y libro objeto, pero es lo mismo también, entonces, pero ediciones pequeñas llamamos a lo que es ediciones pues, de 80, 100 ejemplares, pero porque tienen formato libro, no por otra cosa, ¿no? Porque tienen una tirada, digamos, y los hemos encuadernado. En este caso, X, él mismo encuaderna, tiene todo un sistema de encuadernación en casa para hacerlo. El yo y el ello, lo bonito de esta pieza es que retoma esta edición en castellano del libro de Freud, pero aquí sí que hay una propuesta mucho más allá de lo literal, ¿no? Lo que ha hecho X es borrar todas las palabras excepto donde aparece el, yo y el ello, que es lo que se repite. No sé si se ve esto bien ahí, un poco sí. Y queda como una especie de nube, ¿no? De el, yo y el ello, que es como una especie de explosión narcisista, ¿no? Que vamos a dejar solo esta, bueno, que también es una constelación, ¿no? de palabras radicalmente narcisistas. Y aquí voy a leer lo que dice X sobre el libro, porque me parece interesante compartirlo.
El yo y el ello constituyen cuádruple plagio, ¿no? Vamos a introducir la palabra plagio, que nadie se asuste, pero cuando hablamos de tergiversación, de utilizar el libro, pues estamos hablando ya de otro concepto, ¿no? No de copies, sino de jugar con el formato para un poco pensar alrededor de ello. ¿En qué constituye este cuádruple plagio? Uno es del clásico de Freud, ¿no? Es el libro de Freud, solo que solo hemos dejado el yo y el ello. Digamos, María Kodama ha muerto el otro día, pero no hay nadie que pueda decir, sí, vamos a llamarle un plagio, aunque hemos dejado solo el yo y el ello. Luego, hay un libro de Antonio Orihuela, de Muerte es la palabra, en donde usó esta estrategia de borrar partes del texto para dejar algunas, ¿no? De ahí también hay un préstamo. Y luego está también otra tercer plagio de la idea de Blanca Gomila de adaptar el texto del Apocalipsis a una narración exclusivamente en primera persona. Bueno, aquí hay un poco de ironía, ¿no? El yo y el ello. Y la apropiación del propio autor, que se roba a sí mismo esa propuesta de un libro cuyo contenido se atenga literalmente a lo que promete el título. Claro, el yo y el ello, y el interior, todo el contenido del libro es el yo y el ello, ¿no? Visualmente es una constelación sobre el yo y el ello, ¿no? Una constelación narcisista. Y luego hay 3 piezas más dentro de la intervención del interior. Esta es una que a mí me gusta mucho, que se llama, bueno, pues nuestra versión del que es metafísica de Heidegger. Vale. Aquí la edición original de que es metafísica de Martin Heidegger, lo que se ha hecho es arrancar página por página y de manera muy meticulosa en cada página hacer una bola de papel. Y esa bola de papel que corresponde a esa página la hemos encuadernado en el orden que corresponde, pero en modo bola de papel. Entonces, el que es metafísica de Heidegger, pues es una copia facsímil, pero con las hojas hechas pelota. No sé, no voy a hablar mucho sobre a qué te remite esto, pero probablemente ¿qué sentido tiene hacer esto? Pues quizás sí que es experimentar qué función tiene la filosofía. De aquí podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, es un poco jugar con ese interior, ¿no? Ese contenido del libro. Este es otro modo en esta pieza que se llama... son el tratado, el discurso del método y el tratado contra el método. A ver, esto hay que verlo aquí, si no es como un poco complicado. Aquí lo que ha hecho el autor es superponer 2 libros en una misma página, pero que corresponde a la página. Entonces, lo que se crea es una lectura bastante ilegible, ¿no? De 2 tratados, ¿no? Como muy el discurso del método y el tratado contra el método, pero que generan un nuevo discurso pues, emborronado, que es como muy complicado, confuso. Es verdad que está lleno como de luz, ¿no? De luces y sombras, pero como los libros que están solapados, ¿no? Que también están llenos, o sea, a veces es como ilegible entrar en estos libros de filosofía. Y luego, para terminar, esto es otro modo de intervenir el interior de modo literal, que se seleccionó, esto es el libro sobre el caos. Se seleccionó, pues vamos un poco a libros de viejo, a buscar diferentes libros donde en el título apareciera la palabra caos. Y en este caso, lo que el autor hizo fue arrancar todas las páginas del interior y luego unirlas otra vez y encolarlas, pero como caían, ¿no? Para un poco
ser literal a lo que el título decía, ¿no? Que es sobre el caos. Entonces, bueno, pues aquí esta es una pieza que me gusta mucho, la verdad, porque cada página está como, bueno, pues como ha caído al unirla, ¿no? Sin ordenarlo. Es un modo también de alterar ese formato de páginas interiores. Y bueno, yo un poco con esto quería abordar, creo que más o menos puede haber quedado quizá un poco claro o no, diferentes modos de abordar el objeto libro, de modo literal, de modo menos directo. En algunos quizá puedan parecer más teóricos, en otros no. Esto también es un poco dentro del terreno de la lectura, ¿no? Y de la sensibilidad lectora, y un poco parafraseando una cita de Macedonio Fernández en la novela de La Eterna, decía que la de lector era la carrera literaria más difícil, ¿no? Entonces, un poco jugar alrededor de ello. Si nos quedan unos minutillos, si alguno quiere hacer algún tipo de pregunta o comentario, yo creo que bien o no. ¿Es simplemente el gusto personal o el momento? No sé. Pues mira, somos dos personas las que formamos parte de Escrito a Lápiz, pero a veces solo somos una o no hay nadie, ¿no? Tenemos lo que nos pasa es que no, como tenemos total libertad. Entonces, la elección de los títulos, la búsqueda de los libros es totalmente personal. Yo voy al psicoanalista y X interviene en los libros de psicoanálisis, ¿no? Yo no lo he hecho, por ejemplo. Quizás se me nota en las constelaciones de poemas, pero bueno, pues un poco cada uno según sus búsquedas y un poco lo que te aporta cada título, cada libro. Yo me voy más por la poesía y darle un poco alrededor de la lectura, ¿no? Y en el caso de X es más, burla más el formato, ¿no? Juega más con lo conceptual objeto. Entonces, no hay una directriz, vamos un poco según lo que vamos leyendo, nos lleva a diferentes lugares. Hay algunas cosas más resultonas, otras más quizá menos accesibles, de que haya ese guiño, ¿no? Esa empatía con el que observa la pieza. Pero bueno, al final, como no estamos en función de la respuesta del otro, sino de una investigación y un trabajo de estudio, ¿no? Pues sí, nos sorprende a veces que haya piezas más resultonas que otras, pero porque, bueno, pues porque nos sorprende porque no estamos en función de eso. Y yo creo que gracias a eso también manejamos ese tipo de libertad, ¿no? De hacer un poco lo que queremos según nuestras búsquedas racionales y emocionales. Muchas gracias. Me ha resultado muy refrescante esta nueva aproximación. Y como dices que no vivís de esto, esto lo hacéis por amor al arte, entiendo, pero ¿es más expositivo que otra cosa o es un hobby que se ha convertido en una futura profesión? Pues mira, no vivir de esto quiere decir que no tenemos no nos paga el alquiler o tal, pero es verdad que te paga otras cosas más maravillosas que están menos pegadas a lo pedestre, ¿no? A la tierra. Esto de algún modo se enmarca dentro del festival por ¿no? Lo difuso de los límites del concepto. Roza un poco lo artístico, lo literario. Estamos como somos editores, somos autores, estamos creando libros, pero no libros tradicionales, sino libros
objeto, libro conceptual, entonces de algún modo sí que estamos, o sea, bueno, pues estamos entre dos mundos, ¿no? Entre la propuesta literaria y artística. Participamos en ferias, normalmente yo no doy charlas ni talleres. Esta es una de las pocas veces que lo hago, un poco también para tantear el pulso. Como estamos tan metidos para adentro intentando hacer investigaciones que según nuestros intereses, nunca está de más también salir a la intemperie para ver un poco cómo se recibe, ¿no? Siempre intento hablar que esto no le busquemos una utilidad, ¿no? La literatura tampoco sirve para mucho si te pones en plan práctico. Es como cuando alguien te pregunta ¿para qué vas a terapia? Pues bueno, no puedo vivir sin terapia. No, para gente es inútil, es como, perdón, ¿no? Para otra gente es fundamental. Entonces, no vamos a categorizar ni ser así súper como tan radicales en las opiniones, pero sí que es verdad que donde más nos dejamos ver es en ferias pequeñas de libro artista. En Barcelona hay un Artlibris, otro en Poetas en Madrid, pero muy pocas, ¿no? Eki, que sí que él no tiene un trabajo troncal, digamos, vive de esto, pero bueno, también es como un poco más hippie, ¿no? Se va a encuadernar a la playa acampando, entonces él sí que participa en más ferias, pero siempre son ferias del libro no tradicional, no son la feria del libro de. Aunque es verdad que este año vamos a hacer un experimento yo un poco no estoy muy convencida, pero vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid en un espacio experimental 2 días, el primer fin de semana. No estoy muy entusiasmada con eso porque no creo que sea el público, pero bueno, vamos a tantear un poco, ¿no? A ver si tampoco tenemos una intención pedagógica, pero bueno, hay un libro, por ejemplo, que todavía yo no lo he escrito, que es un libro para que sea leído por una sola persona y luego se rompe. Entonces, un poco va en esa línea, ¿no? No vivimos de esto, pero sí vivimos de esto. Es lo que nos mantiene un poco con vida emocional y con ganas de estudiar, de leer, de investigar. Pero que si es un negocio rentable, esto no es ni un negocio ni es, o sea, en términos prácticos, ninguna de las dos cosas, claro. Hola, gracias por Gracias a ti por venir. Bueno, yo quería tantas cosas, pero tendríamos que tantas preguntas. Pero bueno, en tensar el texto, voy sin micro, mejor yo creo que se escucha bien, ¿no? Ah, sí, que se graba. Bien, en tensar, Desiré, decías tensar el texto cuando lo intervenís con hilo. Me quiero centrar un poco en el hilo. Conceptualmente es evidente que se tensa, ¿no? Se tensa conceptualmente, pero hay una parte física que también tensa el papel, tensa el propio objeto. ¿Cómo entendéis vosotras, cómo recibe el libro desde un punto de vista físico esa tensión? ¿Y cómo se hace? No sé si ¿Cómo se comporta el material, el papel? Dices, si es antiguo o más joven o no. Sí, el material, porque tiene cierto componente también agresivo, ¿no? Podría ser, o no lo sé. Bueno, no es agresivo. O sea, si tú ves un cuchillo peligro, pues la agresividad no está en el cuchillo, está en ti, ¿no? Yo no veo agresividad en hacer huecos y pasar el hilo. Veo un todo, ¿no? Un todo en esa intervención. Pero el papel se comporta de modo muy amoroso y muy cálido y si el papel está muy seco, pues a veces se rasga, pero también forma parte de lo que sale, ¿no? Hay veces que en esa tensión hay un rasgado y el hilo va más para abajo y se modifica la figura. Pero como no estamos haciendo ciencia exacta, digamos, es parte de ese error que nos aporta otra cosa, entonces otra información, entonces no molesta, no entorpece, digamos, dentro del proceso. Pero el papel es una de las cosas más, un invento maravilloso, se comporta súper bien.
Así sea un papel de libro viejo, de libro... Yo prefiero los libros más viejos que los jóvenes. Los jóvenes pues están más... Más tiernos. Más tiernos, más jugosos. Más jugosos. Más humedad, sí. Se coséis. ¿Cómo? ¿Cómo es la técnica? ¿Se cose? ¿Pegáis? ¿Cómo es el proceso? Bueno, depende. Si te refieres al arco... Sí, o a las constelaciones. Bueno, en el arco hay más, sí, ahí lo veo más, hay más peligro, pero por ejemplo aquí esta edición de Rayuela es muy, tiene varias décadas, pero por ejemplo en esta edición de Agota Christoph, que es súper joven, lleva un año o dos, o sea, mira cómo es como más... Sí. Tiene menos peso, es más leve. Más flexible. Sí, incluso se puede ver como la caracola, ¿no? No sé, ahí. Pero la porosidad de este papel que está amarillo tiene más cuerpo, tiene más estructura. No me he puesto a analizar el componente del papel, solo del tiempo, ¿no? El paso del tiempo en el papel. Y bueno, pues la intervención con el hilo es en función de lo que quiero conseguir. Si es el arco, aquí sí que he cortado milimétricamente 1 centímetro, midiendo con cúter y luego pasando el hilo, claro. Y luego haciendo que así esté tenso el arco. No vale que esté así, aquí no hay tensión, ¿no? Si te referías a eso, sí, es un poco buscar la precisión, ¿no? De cómo formas esta tensión, pues cortando 1 centímetro con milímetro cada parte del papel y luego pasando el hilo tensándolo bien. Pero tampoco tanto porque si no rompe sí, se descuajeringa, ¿no? Se desforma. Gracias. Sí, yo ¿puedes levantar un poquitín la hoja? En lo del libro objeto hay uno que era para escribir, de escritor o para empezar a escribir o algo así. ¿Ese ayuda para que empieces a escribir? No, mira, ninguno de estas piezas ayudan a escribir. Quizá lo que como mucho pueda ayudar a leer y a mirar de un modo diferente, pero ninguno enseña a escribir, tampoco a leer. Pero ya te digo que ninguna de nuestras piezas van por ahí, ¿eh? Ninguno. Ah, sí. Practica la escritura es una pieza que es en un avión. Roberto Quisoain lo que hace es escribir hasta que se acabe ese cuaderno de notas. Practica la escritura. Entonces, según las turbulencias, la letra se va deformando porque también se va cansando. Entonces, no, claro, por eso te estoy diciendo que no enseñamos a escribir, incluso tampoco a leer, no. Yo creo que no hay una intención de enseñar en realidad con todo esto. Yo estoy aquí un poco como salida del armario, ¿no? A la intemperie, pero no tengo ningún tipo de voluntad de ser pedagógica, solo mostrar y compartir. Compartir un modo que es de la investigación de estas piezas, ¿no? No hay una intención de enseñar o... No. ¿Y el libro rojo se puede comprar en las librerías? Bueno, esa es otra. Proyectos como este, como escrito a lápiz, al ser no tradicional, no convencional, no tenemos una distribución. No tenemos una distribución tradicional. Tenemos una tienda online donde casi todas las piezas están agotadas porque hacemos piezas numeradas, muy poquitas. Incluso tenemos los precios, como no nos gusta poner un precio porque no estamos en esa línea, pues son tirados, pero son ediciones muy limitadas, entonces siempre están agotadas, ¿no? Algunas no, algunos sí. Digamos, es a través de la página de la tienda online de Escrito a Lápiz, y luego en las librerías solo está alguna que otra pieza en 1 o 2 librerías en Madrid.
pero porque no se quedan con el 60%, el 100%, porque nosotros no tenemos ISBNs. Entonces, no tiene sentido, cuando tú pones una pieza en un comercio, te duplican, ellos se quedan con el 100%, entonces tú tienes que bajar al 50%. Entonces, nuestra intención no es estar distribuidos de ese modo, ¿no? Porque no tiene sentido si te pasas ahí horas encuadernando un libro, esto que lleva tanto trabajo, pues ¿cuánto lo tienes que vender, ¿no? Si quieres que sea algo accesible. No queremos venderlo en plan flipándonos como una pieza de arte, sino es un libro objeto. Entonces, como mucho, pues cuesta entre 20 y 30 euros, que cuesta un libro. Un libro que de imprenta ahí, ¿no? A mansalva de industria. Entonces, es un precio simbólico. Pero, claro, son ediciones súper numeradas. Esto solo lo ha hecho el propio autor y no tenemos una distribución tradicional, evidentemente, ¿no? Es lo que nos diferencia de bueno, pues como proyecto editorial, no tenemos una distribución tradicional, tampoco la queremos. Bueno, puedes visitar la web y ver si te interesa algún libro y lo compras por la web. Pues entra en la web, escritoalapiz.es, y mira a ver si está disponible, que ni siquiera lo sé. Y luego te escribirá el autor y te dirá, vale, pues no tengo hechos, voy a hacerlo, espérate que en una semana te lo envío. O sea, estamos hablando de esto, ¿no? Hay una pasarela, bueno, pues porque hay gente que es coleccionista y que tiene muchos este tipo de piezas, pero no estamos con esa inmediatez en función del rendimiento. No queremos, no estamos ahí, claro, no. No estamos en función del rendimiento ni de la producción que marca, ¿no? el día a día del sector editorial, no. Como última pregunta, pero son 12:10, ¿no? Quizá, bueno, a mí me da un poco igual, pero creo que había alguien esperando luego. Voy a referirme al doble o triple subrayado al que has aludido con el hilo mediante 3 personas lectoras. ¿Llegaste a hacer la cuestión auditiva? Sí, lo hemos hecho ayer en el taller y lo hice cuando inauguré una exposición de estas piezas en Segovia, en la Casa de Cultura. Lo hicimos en plan una lectura performativa de las 4 lectoras ante la gente que estaba en la inauguración, y el resultado es como muy... bueno, yo lo que proponía era cerrar los ojos para ver cómo van entrando las voces, ¿no? Porque si tú eres consciente que cuando entran las voces es porque responde a un subrayado, lo que estás es escuchando de los subrayados. Ajá. Y eso hay una nueva lectura, ¿no? Que al final esto es una propuesta de otras narraciones, ¿no? Otros modos de narrar y de leer. Ayer en el taller lo hicimos. No sé si se consiguió y tú estuviste. También esto depende mucho del que asiste a esto, ¿no? Con qué expertise, con qué lecturas, con qué expectativa tú acudes a algo, ¿no? Entonces, ¿cómo incidió esa lectura ayer, por ejemplo? A ver, te lo puede compartir, pero será su comentario, versión, ¿no? Pero vete a saber, ayer había 20 personas, 1000, pero sí, lo que ocurre es, se escuchan los subrayados. Es algo, yo lo llamo coro dislocado, ¿no? Porque van pasando se van uniendo los subrayados de modo, lo escuchas. ¿Hacen al unísono o así? Claro, hay muchas veces que se juntan las tres lectoras, sí, o sea, los 3 subrayados, en otro hay un silencio, luego se suman 2, luego hay 1, y por eso lo llamo dislocado, porque a veces entran, a veces no, y tal. Lo que me falta es jugar y experimentar es con que no haya una lectura troncal del texto y solo tú vayas leyendo y solo entres cuando has subrayado, con lo cual es como un morse sonoro, ¿no? Bueno, un poco. Vale, muy bien. Gracias. Gracias. Muy rápidamente. Me ha recordado
una propuesta que has mencionado acerca de un único libro escrito que luego se destruye, ¿no? Y me ha recordado a Perec, a La vida de instrucciones de uso, y como también he visto que tenéis ahí la disparición como libro objeto, no sé hasta qué punto habéis trabajado pues, cuestiones que tienen que ver con estas propuestas. Pues mira, hay una serie de Roberto Quisoain de Perec que es, bueno, pues lo infraordinario es un cepillo, bueno, son objetos que le pone un ISBN, un título, y ya con eso le adjudica una cualidad de libro, ¿no? Dentro de lo que pasa es que al adjudicarle esa cualidad de libro, también la lectura, si tú has leído ese libro, entiendes por qué es ese libro. Entonces, en el caso de la vida de instrucciones de uso, era como un... Bueno, mira, la vida modo de empleo es una navaja, un multiusos. Reinterpretación de varios libros de Perec con una estrategia común consiste en interpretar cada libro en formato objeto, ¿no? Eso es buscar un objeto que cumpla los valores que prometen los textos. Pero la de no sé qué de uso, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿El libro de artista o el libro objeto? Aquí. Ah, sí, esta era una caja muy bonita, llena de diferentes letras E y de diferentes materiales. Claro, bueno, aquí lo explica, ¿no? Lo de la E de su novela, ¿no? Que trae, bueno... sí. Aquí los guiños, es verdad que hay guiños cerrados, hay varias lecturas, ¿no? Si tú no tienes esa referencia común y si la tienes, entonces puede funcionar de ambos lados. Obviamente, si tienes la referencia común, el guiño te da una alegría muy enorme, ¿no? Tú mismo dices, mira, qué gustito esto, ¿no? O como el que no he hablado, porque si no has leído el libro, quizá pues era muy teórico, que es el mejor que no. A ver, que esto es muy curioso porque lo presentamos en una... Bueno, no hay, ¿no? No hay. Él preferiría no hacerlo, mejor que el título que le ha puesto X es mejor que no. Esto lo presentamos en una feria y era muy gracioso porque el objeto era como un comprobante de que tú te hacías de ese número, pero que no existía. Entonces era un poco alrededor, ¿no? Es un libro porque le hemos puesto, estamos jugando alrededor de la idea del mejor que no, de Bartleby, pero no tiene páginas, no tiene cola, no tiene hilos, no tiene prefacio, no tiene índice. Entonces, un poco que es un libro, ¿no? Y este libro, me acuerdo que esta pieza la vendía a 3 euros y no veas cómo se vendió. Era muy, muy curioso, era un público también con mucha curiosidad y se vendieron muchos libros, entonces tú adoptabas el número, aquí abajo había como tú eras el propietario del ejemplar número 1 de 100, ¿no? Y así hasta el número 100 de 100. Pero te llevabas un comprobante absurdo con este texto, pero no hay. ¿no? Entonces un poco... ¿no? Dice mejor que no es el único libro con una existencia precaria, ¿no? Bueno, ya es un poco un juego con la referencia de Bartleby. Muchas gracias. Así que cada 1 hora, por ejemplo, se puede ir con un libro. Muy agradecida de haber compartido. Y gracias por el tiempo, de verdad, porque es una hora súper rara, para mí por lo menos. Y bueno, siempre el tiempo compartido es de agradecer. Gracias.